Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hemos preparado este material, este video, de una manera complementaria para el desarrollo del curso con la finalidad de entender unos temas relacionados que son importantes el que manejemos y el que conozcamos, ¿va? El tema lo hemos titulado Personas Morales y vamos a hablar de unas generalidades y hablar de tres figuras principales que son la asociación civil, la sociedad civil y las sociedades mercantiles. Les subo la presentación y damos inicio. ¿Sí? En efecto, aquí en la pantalla estamos señalando eh, cuatro figuras. Hemos anunciado que son tres, que es la parte medular, que es la sociedad civil, la asociación civil, la sociedad mercantil y la asociación en participación. Estas figuras están íntimamente relacionadas con las sociedades mercantiles, por eso las vamos a tratar, ya sea como personas morales o bien por el nombre, como es el nombre de asociación en participación, para deslindar sus alcances y también excluir alguna de ellas que no tienen nada que ver con las personas morales, que es la asociación en participación, pero que su nombre se presenta o no se presta a confusiones. Esta hecha aclaración, pues vamos a dar inicio ya de lleno a nuestra presentación. Bien. Eh, Cuando hablamos de personas, tenemos que hacer la distinción entre ser humano y persona. Es un tema muy interesante, ustedes ya lo vieron en Introducción al Estudio del Derecho, ¿va? O bien lo van a ver los que no han llevado la materia. Ser humano es un concepto de la biología, es un concepto bien establecido, sus alcances también bien limitados, ¿va? En cambio, el concepto de persona es una creación de las ciencias sociales. Es una creación de las ciencias sociales que ha ido evolucionando, bueno, no tanto evolucionando, sino que muchos autores lo han tratado en diferentes épocas. Una de las definiciones que más ha impactado es el positivismo jurídico a través de Hans Kelsen, que define a persona como un centro de imputación de derechos y obligaciones. Es decir, todo aquello a lo que se le impute, se le atribuye derechos y obligaciones, tendrá el nombre de persona. Pero este concepto, repito, no es el único autor que lo ha señalado. Otro autor muy interesante que se llama Francisco Ferrara, él señala que el concepto de persona es una categoría, ¿sí? Para ello, pues recordaremos nuestras clases de derecho romano, ¿va? Ustedes recordarán la clase de derecho romano, donde hablábamos del jus civile, ¿va? ¿Y qué pasaba con el jus civile? Pues era el derecho de los ciudadanos romanos, y no todos disfrutaban de ese jus civile. Tenían que tener una personalidad, tenían que ser personas, ¿va? Y ahí retomamos la postura y la teoría de Francisco Ferrara. Francisco Ferrara dice que el concepto de persona es una categoría jurídica, es decir, una etiqueta, por llamarlo de una manera más sencilla, que se aplica a un sustrato, ¿sí? Si ese sustrato le aplico la categoría jurídica de persona, se convierte en persona, pero se la puedo quitar. Recordarán, ¿va? En el derecho romano, pues las personas físicas, ¿va? Y si tenían derechos y obligaciones, pues eran personas. Pero ¿qué pasaba si esta persona perdía sus derechos? Si perdía sus derechos, pues dejaba de ser persona y se convertía en un esclavo. Pero si le otorgaba sus derechos, ¿va? Se volvería a convertir en persona física, en una persona. Es lo que Francisco Ferrara llamaba una categoría jurídica. Si le atribuyo a alguien derechos y obligaciones, sea quien sea, eso a que se lo atribuyo se convierte en persona. Nada que ver con un concepto biológico. Repito, esta es una concepción de las ciencias sociales. También los romanos recordarán que desarrollaron lo que se conoce como personas morales. ¿Qué eran las personas morales? Pues otras personas, otros seres humanos, ¿va? Que aportaban dinero, ¿va? Y les atribuían personalidad y les daban una personificación y se convertían en personas. Bien. Pensemos nosotros, perdón, cuando hablamos de persona, ya lo comentamos, se vincula con el término de personalidad. Persona, lo definimos, como lo dice Hans Kelsen, como un centro de imputación de derechos y obligaciones.
pero existe esta palabra persona y personalidad. Cuando nosotros hablamos de personalidad en materia jurídica, tenemos que olvidarnos de la acepción o el concepto que aprendimos en nuestras clases de preparatoria, ¿va? ¿Cómo define o los psicólogos, cómo definen la personalidad? Un tema que también, una palabra que es utilizada comúnmente por el común denominador de la población. ¿Cómo definimos a la personalidad? Como la suma del carácter y el temperamento que nos hace únicos e irrepetibles. Ese concepto no lo vamos a aplicar nosotros. El concepto de personalidad que desarrolla el derecho tiene diferentes significados. Los más destacados son los que vamos a abordar nosotros. El primero nos dice personalidad es la proyección del ser humano en el ámbito jurídico, ¿sí? ¿Qué implica la proyección? Es decir, cómo yo me voy a ostentar ante mis compañeros, ante mis pares, ante otros seres humanos. ¿Cómo me voy a ostentar? Sí, ¿qué vínculo tengo, no? Soy soltero, yo soy Miguel Chávez, ¿cómo te llamas tú? ¿Va? Simplemente cuando ingresamos nosotros a nuestra universidad, ¿qué nos piden al ingresar a la puerta? Y de nuestra identificación, estamos acreditando nuestra personalidad. Yo me proyecto como integrante de la comunidad de nuestra escuela, ¿va? Entonces, si yo me proyecto así, estoy acreditando una personalidad, ya sea como alumno, ya sea como profesor, como funcionario, ¿sí? De la institución, o simplemente voy a decir, ¿y usted qué viene? Pues vengo a pedir informes. O sea, ya me estoy acreditando como una persona externa, no tengo esa personalidad, yo no soy parte de la comunidad, pero me proyecto, ¿sí? Ese es un significado. Otro, la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. ¿Sí? Podemos decir, yo tengo personalidad para realizar un contrato de compraventa, tengo personalidad para vender esta casa, ¿sí? Tengo personalidad para votar, tengo personalidad para desempeñar un cargo público, ¿bien? Y otro significado, que también es muy común en tribunales, es cuando vamos a pedir un expediente, ¿va? Pedimos un expediente al archivo y ¿qué nos dice? El licenciado tiene acreditada su personalidad. ¿Qué nos están señalando? ¿Cómo me proyecto en ese expediente que estoy yo solicitando? Soy parte en ese expediente, soy parte actora, parte demandada, ¿sí? Soy la parte formal, soy abogado de la parte actora o de la parte demandada, soy perito, ¿va? Soy un testigo o qué. ¿Para qué lo quiere usted ver? Acredíteme qué interés tengo, ¿sí? Entonces, ¿cómo definimos esta acepción de personalidad? Pues la aptitud para estar e intervenir en un juicio. Para ser abogado, pues tengo que acreditar mi personalidad, ¿va? Una persona que ya terminé los estudios y que tengo una cédula que me habilita y me dice que yo tengo la capacidad para llevar un asunto. Y para eso están estudiando ustedes. Bien, este es el concepto de personalidad y está íntimamente ligado al de persona. Ujú. ¿Cómo definimos nosotros a la persona moral? La persona moral, pues obviamente también ha sido o estudio desde el derecho romano, pero tiene otros nombres que son los más acertados y los más recomendables. ¿Cuál es otro concepto con el cual podemos decir nosotros que es una persona moral y que tiene una mejor aplicación? Pues es el de persona jurídica o de personas colectivas. Colectivas porque técnicamente, aunque ya no es del todo, se reúnen más de dos o más. Pero vamos a ver que ya existen sociedades unimembres, entonces este concepto de personas colectivas, pues también ya quedaría un poco desfasado, pero hoy sigue siendo válido. Bueno, ¿cómo definimos nosotros a las personas morales? Como la unión u organización de dos o más individuos con un fin común ilícito, con personalidad distinta de sus integrantes y con la capacidad para contraer derechos y obligaciones. Destacamos 3 puntos de esta definición. Primero, dice dos o más. Eso ya lo anunciamos. Ya existen sociedades unimembres. Ya se puede crear una persona moral con una sola persona, como lo vamos a ver en el curso, ¿sí? Y nos dice que crea una personalidad distinta de sus integrantes. Es decir, quien forma la sociedad o la persona moral van a tener una personalidad diferente de la persona o el ente moral creado. ¿Va? Y que deben de tener capacidad. ¿Sí? Entonces, la pregunta que nos vamos a formular, ¿qué es una persona? ¿Qué es capacidad? Pero, ¿qué podemos decir adicionalmente de lo que es una persona moral? Pues una persona moral no es una persona humana, no tiene un cuerpo físico, es una ficción, es una creación, eso no existe materialmente. Si el derecho, las ciencias sociales lo crean, ¿sí? Y se constituye a través de un contrato jurídico, es decir, un acto jurídico, que es un tema que también ustedes ya conocen, ¿sí? Bueno. Hacemos nosotros en dos situaciones, ¿no? Dos personas físicas, que es Frida Villasana, tiene un patrimonio, ¿va? Y Diego Arroyo. Ambos pues, son contadores, son profesionistas y son personas físicas, ¿va?
pero alguien les propone que el crear una persona moral, crear un despacho para que ellos den asesoría. ¿Va? Entonces van, ya saben con quién van, con un fedatario público y hacen un contrato, ¿sí? Un acto jurídico. Asisten ellos dos, ¿va? Dan su consentimiento y además de ese contrato, pues van a aportar, a lo mejor pues ya tiene un inmueble, aportan bienes muebles y a lo mejor un capital, ¿va? Todo esto se constituye en un patrimonio y crean una persona moral llamada asesores corporativos, donde ellos son parte, como parte de personas físicas, y todo esto que han creado se llama una persona moral. Asesores corporativos, Frida Villasana y Diego Arroyo, son personas jurídicas y son personas diferentes. Frida Villasana es una persona física con una personalidad específica. Diego Arroyo es una persona física con una personalidad diferente a la de Frida Villasana. Asesores corporativos es una persona moral, una persona jurídica o una persona colectiva diferente de Frida Villasana, de Diego Arroyo, aunque ellos sean parte de esa sociedad. ¿Va? Entonces son figuras totalmente diferentes. Y obviamente, a lo que habíamos señalado, pues se trata de una persona no humana, que no tiene cuerpo físico, es una ficción y está constituida a través de un contrato jurídico. ¿Sí? Un ejemplo concreto pues sería nuestra universidad. Nuestra universidad es una persona moral, ¿ven? Pero son diferentes de las personas físicas. Perfecto, ¿va? Entonces, vamos a ver cuáles son los atributos de las personas. ¿Qué son los atributos de las personas? Ustedes ya lo recordarán. Pues son aquellas cualidades que integran la personalidad y que nos hacen únicos también irrepetibles, ¿no? Como personas, no, más bien, nos sirven para diferenciarnos de nuestros pares o nuestros semejantes, ya sean personas físicas o personas morales. ¿Y cuáles son estos? Pues es la capacidad, que puede ser de goce o de ejercicio, y la vamos a analizar, ¿sí? Por regla general se adquiere con el nacimiento y termina con la muerte. El nombre, que se forma con el nombre de pila, más los apellidos. El domicilio, el lugar donde se reside habitualmente. El estado civil, la situación que guarda el individuo respecto de sus semejantes, ya seas una persona casada o una persona soltera. El patrimonio, como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones, apreciados o valorados en dinero. Y la nacionalidad como el vínculo que une a un sujeto con un Estado. Esos serán los atributos de las personas físicas. Y estos atributos, pues, sirven para diferenciarnos nosotros como personas físicas unos de otros, ¿no? ¿Qué pasa con las personas morales? También tienen atributos. En este caso va a ser la capacidad, que está determinado por el objeto social, que lo vamos a ver en el curso, ¿sí? Su nombre equivaldría aquí a la denominación o razón social, que también lo vamos a ver, o ya lo empezamos a ver nosotros en la clase, ustedes lo recordarán. El domicilio, el patrimonio y la nacionalidad. Si analizamos, les falta un atributo. Las personas morales no tienen estado civil, las personas morales no contraen matrimonio, no son solteras porque pues no existen como tal, ¿va? Y otra diferencia importante es el nombre, mientras que para las personas físicas se forma con un nombre de pila y los apellidos, en las personas morales vamos a utilizar las palabras denominación o razón social. Y lo vamos a ver hoy, ya lo abordamos en el curso. ¿Sí? Bien. Entonces ahora, el primer atributo de las personas morales es la capacidad. ¿Cómo definimos la capacidad? Pues la definimos como la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, lo que se conoce como capacidad de goce, y la posibilidad de hacerlos valer personalmente o a través de un representante para el caso de las personas morales. O sea, una persona moral siempre necesitará de un representante para ejercer su capacidad de ejercicio, para hacer valer su capacidad de ejercicio. Esto es la capacidad de ejercicio, la posibilidad de hacerlos valer personalmente, ¿verdad? Como no existen, físicamente, pues le tenemos que nombrar un representante. Esto se conoce como capacidad de ejercicio. Y recuerden, la capacidad de goce de una persona moral está determinada por el objeto social que vamos a ver en el curso. Bien. ¿Qué pasa con la capacidad? La capacidad de las personas morales se obtiene con su inscripción en los registros públicos. ¿Qué son los registros públicos? Pues son una institución, una figura que el derecho crea para dar publicidad a los actos jurídicos, para dar seguridad a la población. En esos registros se inscriben ciertos actos que tienen que hacerse del conocimiento de toda la población. Todos tendríamos acceso a esa información, porque a todos nos interesa. Entonces, cuando un contrato, ¿sí?, de sociedad se inscribe en el registro, sus respectivos registros, es cuando se empieza a adquirir capacidad.
Pero vamos a ver que existe una figura que son las sociedades irregulares, que son aquellas que no se inscriben, ¿verdad? En el registro, en los registros públicos, pero el derecho les atribuye personalidad. ¿Por qué? Pues por seguridad de las personas con las que contratan. Lo vamos, es un tema muy interesante cuando se desarrolla en el curso, pero esta es la regla. Para que exista una persona moral, una persona legalmente existe a partir de su inscripción y que cumpla con todos sus requisitos. Bueno, ¿cuáles son estas tres personas que vamos a abordar? Como lo señalamos, primeramente, hablamos de las asociaciones civiles. ¿Qué pasa con las asociaciones civiles? Pues son aquellos organismos que hemos escuchado, ¿verdad? Que tienen por finalidad el de ayuda a las personas, ¿sí? Con ciertas características, ayuda a los animales. Nos creamos una asociación para algún fin específico en beneficio de la colectividad, una asociación de vecinos, una asociación para proteger a los animales de la calle, a los perros, una asociación para proteger algún bosque, ¿va? Para el Teletón es una asociación civil, ¿va? Podemos crear asociaciones para niños con algún problema, para personas ancianas, etcétera, ¿sí? Es decir, toda una figura que se apoya, que tiene por finalidad ayudar, ¿va? Estas asociaciones, que son interesantes, las vamos a abordar, se deben de inscribir en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil, es otro nombre que reciben, y les dan como constancia una figura que le llaman un CLUNY. Esto es importante para que estas asociaciones civiles puedan recibir donativos. También a las asociaciones civiles se les conocen como donatarias, que implica que pueden recibir donativos y es una de sus funciones. Vamos a ver del concepto, que es importante esto para entenderlas. Bueno, que después vamos a abordar a la sociedad civil. Las sociedades civiles se deben de inscribir en el registro público de la propiedad. El registro público de la propiedad es una figura, un ente local. Cada entidad federativa tiene un registro público de la propiedad y ahí se deben de inscribir. A diferencia de las sociedades mercantiles, una sociedad mercantil se debe de inscribir en el registro público del comercio, que es de carácter federal. Recuerden, los actos mercantiles tienen esa connotación, son de carácter federal. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son las personas morales que regulan nuestro sistema jurídico? Tomamos como referencia el artículo 25 del Código Civil Federal, pero prácticamente se reproduce en todos los códigos civiles de nuestro país, ¿no? De la República Mexicana. En el Código de Oaxaca, en el Código Civil de Baja California, vamos a encontrar los mismos parámetros. ¿Cuáles son las personas morales? ¿Va? Pues nos señala la nación y los estados y los municipios. Esto es materia de teoría del Estado y derecho administrativo, ustedes lo van a analizar. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley, también materia de derecho administrativo. Las sociedades civiles, materia de civil, o mercantiles, sociedades mercantiles, esto es nuestra materia, la que estamos llevando. ¿Va? De igual forma, los sindicatos, materia de derecho laboral, lo van a abordar ustedes en esa materia. Las sociedades cooperativas y mutualistas, las sociedades cooperativas se encuentran previstas en la de la ley de sociedades mercantiles, aunque tienen su propia ley, pero nuestra legislación, recuerden, vamos a ver, es una sociedad mercantil. Y las asociaciones que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo, cualquier otro fin lícito, que vamos a descartarlas y a diferenciarlas de las sociedades mercantiles. Y las personas morales extranjeras de naturaleza privada. Bien. Ahora vamos a ver cuáles son estas personas morales que a nosotros están vinculadas con nuestra materia de sociedades mercantiles. Y la primera de ellas comentamos que eran las asociación civil. También se le conoce como organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sin fines de lucro o las ONGs. Repito que son importantes y tienen un tratamiento especial en la ley y se les maneja con lupa porque obviamente reciben donativos y al recibir donativos pues se presta a negocios poco transparentes y son motivo de muchas fiscalizaciones. Pero para que reciban donativos, recuerden, se tienen que constituir y tienen que inscribirse en el registro. ¿Sí? Bueno, vemos a la sociedad civil, que repito, es de materia local, la sociedad mercantil, que es la que nos interesa, ¿va? Y la asociación en participación. La asociación en participación es un contrato mercantil, no crea una persona moral. La vamos a tratar y la vamos a descartar. Pero recuerden siempre, podría ser que tengamos alguna confusión porque utiliza la palabra asociación como una asociación civil. Y podríamos pensar, asociación crea una persona moral, es lo mismo que una asociación civil. No, nada que ver.
Es simplemente un contrato y no crea una persona moral, ¿sí? Entonces lo abordamos y ya lo descartamos. ¿Qué es un contrato de asociación en participación? Pues aquí lo tenemos, ¿no? La asociación en participación es un contrato por el cual una persona llamada asociado o asociados concede o aporta a otra persona llamada asociante bienes o servicios por una participación en las utilidades y en las pérdidas de una negociación mercantil o de una o varias operaciones de comercio. ¿Sí? Bueno, ¿en qué consiste esta figura? Pues puede ser un sujeto que tiene una expertise, que sabe de un negocio, ¿va? Pero que no tiene dinero. Pensemos ahorita por la pandemia, ¿no? Unas situaciones de computación. Oye, pues yo sé muchas cosas de computadoras y de computación, pero ahorita no tengo capital, ¿no? Y ya sé, tengo una buena oportunidad para importar piezas o computadoras o aparatos relacionados con las computadoras, pero no tengo dinero. Entonces puede haber otra serie de personas que tienen el dinero, pero no saben la expertise. Entonces, entre esa persona que tiene la expertise y el que tiene el dinero, hacen un contrato privado. ¿Sí? Los asociados son los que aportan el dinero y el asociante es el que se va a ostentar, el dueño del negocio, el que tiene la expertise, el que va a realizar los contratos, el que va a realizar la venta. Y los asociados participan, se quedan atrás, no entran en el negocio a operarlo, pero ellos dieron el dinero. Entonces, al cabo de un tiempo, cierran, hacen corte y me dice, a ver, ¿cuánta utilidad hubo? ¿Hubo ventajas, hubo ganancias o perdimos? No, pues en esta parte perdimos y en esta ganamos. Bueno, nos vamos a repartir las ganancias y las pérdidas. Y se acabó. ¿Sí? Ese contrato y esa operación y se acabó y podría hacer otro tipo de contrato. ¿Sí? Entonces, de tal suerte que no se crea una persona moral ni se inscribe en un registro público. ¿Sí? O sea, que obviamente, al no ser una persona, no crea no tiene personalidad jurídica, ¿sí? Porque no es persona, porque no se proyecta como persona moral, ¿no? ¿Sí? El asociante, es decir, la persona, que es el que tiene el expertise, va a actuar en nombre propio, ¿sí? Juan Martínez X actúa como la parte vendedora, la parte proveedora, actúa en nombre propio con sus clientes y no va a haber relación jurídica entre los terceros, es decir, los clientes, con los asociados, con aquellas personas que aportaron los recursos. En consecuencia, repito, el contrato de asociación en participación no forma una persona moral y ya lo dejamos fuera y sí es un contrato mercantil, pero que tiene una aplicación diferente. Bien. Ahora sí vamos a abordar las personas de nuestro interés. Primeramente vamos a ver a la asociación civil. ¿Cómo definimos a la asociación civil? Bueno, pues también es un contrato por el cual varios individuos convienen unirse en forma que no sea transitoria para realizar un fin común, que no esté prohibido y que no tenga un carácter preponderantemente económico. Para hacer una definición, pues siempre es recomendable ubicar cuáles son los elementos importantes de esta definición y nosotros destacamos lo siguiente. Primero, es un contrato que crea una persona moral, una persona jurídica, una persona colectiva. Perfecto, muy bien. ¿Qué requisito nos pide? Pues que sean dos o más personas, ¿sí? Que se unan en una forma que no sea transitoria. Fíjense, aquí destacamos una parte y lo marcamos con ese color. No señala ni nos pide aportaciones, ¿sí? O de trabajo o de dinero. Simplemente que se unan en forma que no sea transitoria. Y esto es importante, ¿por qué? Porque los asociados puede ser que no aporten dinero, porque el dinero lo van a recibir de donaciones, pero sí pueden aportar su trabajo, obviamente. Pero que aporten dinero, aporten patrimonio, que aporten dinero o bienes, no es un requisito indispensable. ¿Va? ¿Cuál es su finalidad? Por realizar un fin lícito, que no esté prohibido por la ley. Y una parte importante es su carácter, que no tengan un carácter preponderantemente económico. Obviamente tienen un carácter económico porque tienen que subsistir, tienen que pagar una renta, tienen que tener dinero, tienen que pagar sueldos. ¿Va? Entonces necesitan dinero, pero no es preponderantemente la parte económica. Ellos no quieren no tener una utilidad. Todo lo que tengan va encaminado hacia una finalidad que es de ayudar. Técnicamente y teóricamente debería ser así. Bien. Bueno, ¿y qué pasa con la sociedad civil? Recuerde, la anterior en una asociación civil. Esta es una sociedad civil. También es un contrato por el cual dos o más personas se obligan a combinar sus recursos o sus esfuerzos para realizar un fin lícito y posible de carácter preponderantemente económico, pero que no constituye una especulación comercial y que origina una persona diferente de los contratantes. ¿Ah? O si lo analizamos, pues tienen muchos elementos en común. Vamos a ver cuáles son las diferencias. Primeramente, pues es un contrato y constituye una persona moral igual que la asociación civil. Dos, nos pide el número de personas, dos o más, igual, lo mismo.
Aquí ellos iban a aportar recursos o esfuerzos en una sociedad civil, ¿sí? Deben de realizar un fin lícito, ¿ok? El fin es preponderantemente económico y no constituye una especulación comercial. No constituye, no. Sí tiene un fin preponderantemente económico, sí. Yo lo hago porque quiero un fin económico y quiero tener recursos, ¿sí? ¿Cuál será una sociedad civil? Pues las sociedades civiles normalmente se crean para prestar un servicio, y en base a ese servicio voy a cobrar. Y en base a ese servicio, pues puedo cobrar bien y puedo tener ingresos sumamente destacados, ¿verdad? Y muy buenos, que me permiten tener un nivel de vida también excepcional, ¿va? Pero es una sociedad civil, yo no voy a vender productos, voy a dar un servicio. Normalmente son los despachos de abogados, ¿sí? O las figuras que se manejan para prestar un servicio como sociedad civil, ¿sí? No asociación civil, sino como una sociedad civil. ¿Va? Y repito, aquí no vamos a realizar actos de comercio como tal. Sí tengo una situación con, principalmente económico, claro, pues de esto voy a vivir, tengo que pagar también sueldos, y luego para vender un servicio, vendo un servicio, pero no vendo productos, ¿sí? No voy a especular, no voy a ser intermediario, no me voy a poner en la calle a venderlo. A lo mejor sí podría ofrecer mis servicios como publicidad, claro, pero estoy ofreciendo un servicio, no mercancías. Bien, entonces esto es importante considerarlo. Y vamos a ver qué es una sociedad mercantil. Esta definición, es importante que ustedes lo anoten, es una definición legal, estamos haciendo referencia al concepto que se maneja en la ley, es fundamental, ¿verdad? ¿Qué nos dice la ley? Dice, una sociedad mercantil es aquel acto jurídico mediante el cual los socios se obligan a combinar sus recursos o sus esfuerzos, igual que las figuras anteriores, para realizar un fin común de conformidad con las normas que regulan a cada una de las sociedades tipo de sociedades previstas en las leyes mercantiles. ¿Sí? Bueno, ¿qué destacamos de esta definición? Primeramente, es un acto jurídico, un contrato, ¿va? Y crea una persona moral igual que las figuras anteriores. Una parte interesante, la gran mayoría de los libros van a encontrar esta definición. Nos hablan de socios, dos o más, la ley así lo define, dos o más socios. Pero recordemos que ya existen las sociedades unimembres, que son las SAS, Sociedades de Acciones Simplificadas, que rompen con este principio. Entonces ya podríamos hablar con uno solo, puede constituir una sociedad mercantil, claro. Esto lo vamos a ver en el curso. Aportan recursos o esfuerzos, que es fundamental, realizan un fin lícito, y vean, no vamos a hablar del aspecto si es preponderantemente económico, si hay una especulación comercial, no. Para que una sociedad sea mercantil, tiene que adoptar, como bien nos señala nuestra definición, ¿sí? Las normas, es decir, el régimen jurídico que regulan a cada uno de los tipos de sociedades previstas en las leyes mercantiles. ¿Se acuerdan? Existen diferentes tipos de sociedades mercantiles: sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad de nombre colectivo, las sociedades de comandita simples, comandita por acciones, la sociedad cooperativa. Esas tienen una regulación específica. Si yo adopto la regulación de una sociedad mercantil, voy a ser sociedad mercantil. Si adopto las normas de una sociedad de responsabilidad limitada, soy sociedad mercantil. Esto se le llama como un criterio formal, ¿sí? O sea que van a seguir las normas jurídicas previstas en la ley para cada una de las sociedades mercantiles y adoptan uno. O sea, no me importa lo que yo haga. Si adopté esa regulación, tengo la connotación de ser sociedad mercantil. Pero si vamos a la esencia, pues sí, efectivamente, estas sociedades, buscan una especulación mercantil. Compran, son intermediarios, venden productos, los trasladan, etcétera. ¿Ve? Entonces también pueden vender también servicios y productos, y claro que especulan. ¿Sí? Bueno, entonces de estas ya hemos hablado de estas definiciones. Podemos ubicar semejanzas y diferencias. ¿Cuáles son las semejanzas? ¿En qué son iguales estas tres figuras? Pues miren, muy bien. Hablamos de las semejanzas entre una asociación civil, una sociedad civil y una sociedad mercantil, pues son las siguientes. Primero, pues es un contrato. ¿Ah? En todas estas figuras se crean una persona moral, ¿sí? Otra característica es que se tienen que inscribir. ¿Va? ¿En dónde? Pues en los registros públicos, que es fundamental. ¿Sí? Número de integrantes, ¿va? Bueno, nuestra definición legal, así la vamos a señalar, pues nos piden dos o más integrantes en la sociedad civil, en la asociación civil, perdón, en la sociedad civil también dos, en la sociedad mercantil la ley nos marca dos, ¿va? O la doctrina nos marca dos, pero recuerden, van a encontrar muchos libros que te digan dos o más, ¿sí? Pero recuerden que tenemos las AS, que son sociedades unimembres, entonces eso hay que considerarlo con esa relatividad.
¿sí? Y las tres tienen por objeto realizar un fin lícito, algo que esté de acuerdo a la ley y que no violente las normas jurídicas. Bien, eso es semejante. Entonces, si nosotros podemos ya dar una definición y tenemos el 50% de nuestra definición, y ahí viene la confusión. Oye, pues es lo mismo, claro. Es un contrato que crea una persona moral que se inscribe, ¿va? Que nos pide un número de integrantes, con excepción de las AS, dos o más, y que deben realizar un fin lícito. Perfecto. Oiga, pues es lo mismo. Exactamente. Pero ¿cuál sería su diferencia? Primeramente es que aportan, señalamos, ¿no? En la asociación civil no necesariamente tienen que aportar recursos o su trabajo, ¿no? Que pase en la sociedad civil, que sí deben de aportar sus recursos y sus esfuerzos. En la sociedad mercantil también. Y la diferencia, ¿sí? Es la actividad que van a desarrollar. En la asociación civil son actividades que no son de carácter preponderantemente económico. No, lo económico no es lo fundamental. Lo fundamental es la ayuda, la asistencia. Eso sería la finalidad, ¿sí? Recuerden, son SAS, ¿sí? Y que reciben donativos y están muy sujetos a una vigilancia por parte del Estado mayor. A diferencia de la sociedad civil, ¿sí? Que ellos sí tienen un carácter preponderantemente económico sin llegar a una especulación comercial. Y las sociedades mercantiles que adoptan una de las formas establecidas en la ley para las sociedades mercantiles. Y ya podríamos, si quieren, agregarlo, que sí, que su finalidad es realizar una especulación comercial y su carácter es preponderantemente económico y que sí lo realiza. ¿Va? Muy bien. ¿En qué otro punto, ya para terminar, podemos diferenciar estas tres figuras? ¿Va? Pues sería lo siguiente, por el número de integrantes. Perdón, no tanto por el número. ¿Cómo se llaman los integrantes? Los integrantes en una asociación civil reciben el nombre de asociados. En cambio, en una sociedad civil son socios, una sociedad mercantil también son socios, entonces es un elemento fundamental, considerémoslo, ¿no? ¿Qué pasa con las aportaciones? Pues forman un patrimonio, ¿sí? Y se forma por cuotas o donativos. Ese es su patrimonio, ¿va? O sea, diría, pues, mi patrimonio lo aportan los asociados, pues no necesariamente, pueden recibir cuotas, ¿va? O pueden recibir donativos. ¿Y qué pasa con el capital de las sociedades? Pues tiene un capital social que se denomina acciones y lo vamos nosotros a analizar en nuestro curso. ¿Va? Y los socios aportan. Lo mismo ocurre con las sociedades mercantiles. Los socios aportan y forman un capital social que reciben el nombre de acciones. Las acciones no existen en la asociación civil, ¿eh? Recuérdenlo, es importante. Y recuerden que las son donatorias y reciben donativos que son deducibles. Esta parte es lo que hace así más, ¿cómo explicar? Lo más delicado, ¿no? Porque son sujetas de una fiscalización excesiva por parte de Hacienda por esas finalidades, ¿no? ¿Sí? De que puede haber en una asociación que los directores pues ganan 150,000 pesos. Oye, ¿cómo? Y eres una asociación civil, oye, pues pobrecita, ¿no? Y esos ingresos tienen, y pues obviamente muchas empresas les hacen donativos, ¿sí? Pero bueno. ¿Y qué pasa con la ganancia? Con las ganancias o las utilidades. En la asociación civil no debe de haber ganancias, porque todo lo deben de enfocar a su proyecto, ¿va? Pero si las hay, se llama remanente distribuible y se debe destinar a su objeto. ¿Cuál sería mi finalidad? ¿Ayudar a los animales? ¿Ayudar a las personas? Pues voy a utilizar ese dinero y no lo voy a repartir entre los asociados, porque no estamos aquí para obtener un beneficio económico, sino para ayudar. ¿Va? Sí necesito dinero, pero para pagar una renta, pagar empleados, etcétera. Pero lo que yo tenga es destinarlo a esa ayuda. Esa será la finalidad de una asociación. Entonces ahí no hay reparto de utilidades. ¿Sí? ¿Y qué pasa con una sociedad civil? Aquí sí existe una utilidad, porque la finalidad es esta. Y lo mismo ocurre en las sociedades mercantiles. ¿Sí? Estos temas los vamos a ver ya de manera más específica en el curso. ¿Sí? Pues muy bien. Espero que les sea accesible esta explicación. Si tienen alguna duda, pues con mucho gusto lo vemos en clase. Y pues muchas gracias y nos vemos en el salón. Bye.